Ahora es posible que se me vea y se escuche. Espero que todo esté funcionando correctamente. Confírmame que se escucha bien, por favor. Bien, pues disculpar. Eh, si os parece, vamos a comenzar. Eh, Me presento brevemente, soy Manolo Salinas. Buenas tardes también desde aquí, desde Valencia, y lo primero agradecer a Riet la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre el tema que a continuación quisiera exponer, ¿no? Buenas tardes desde aquí de Valencia, sé que allí son las 11 de la mañana, así que buenos días. Como ya les he dicho, soy Manolo Salinas, soy profesor de trabajo social en la Universidad de Valencia y además, fuera del ámbito universitario, entre otras cosas, me dedico también a temas relacionados con la formación y supervisión de equipos profesionales, sobre todo en el campo de la intervención social. Como ya saben, la propuesta lleva por título Competencias clave en la formación de profesionales del ámbito de la intervención social. Más que una comunicación magistral, de alguna manera lo que me gustaría es plantear mis reflexiones sobre el tema, centrándome en aquellos aspectos específicos que considero clave, ¿no? Basados sobre todo en mi experiencia como formador, como supervisor y también como coach. Eh, Además de docente universitario en grado y másteres, pero siempre en temas relacionados con estos aspectos, ¿no? Con la formación en competencias. Bien, cada vez más, a un nivel genérico, los procesos formativos de cualquier empresa, sea del ámbito que sea, incluyen la formación en competencias denominadas transversales, llamadas así porque de alguna manera son inherentes y útiles en cualquier puesto de trabajo. La dirección y la gestión de personas conlleva el afrontar situaciones complejas, fruto de las interacciones personales, ¿no?, que requieren de los profesionales que van a desempeñar dichas tareas habilidades que generalmente apenas han formado parte del currículo académico de los mismos. Es decir, en la mayoría de ocasiones nos encontramos con que las personas que van a desempeñar cargos de gestión de personas, de equipos humanos, suelen ser buenos profesionales en su campo, en ocasiones brillantes, pero al desempeñar cargos relacionados con lo que es la gestión de personas, se encuentran muchas veces en dificultades para realizar correctamente su labor. Esto les llega a provocar situaciones de estrés, malestar importante debido
generalmente la frustración que esto provoca en el cargo. Os podría poner algunos ejemplos relacionados y abordados desde mi práctica profesional, desde el coaching, y que al final, si os parece interesante y me lo queréis recordar, puedo comentar, ¿no?, algún ejemplo. La clave en este sentido, desde mi punto de vista, está en la falta de una capacitación en competencias relacionadas con las habilidades sociales. ¿Qué quiero decir? Habilidades, cuando hablo de habilidades sociales, estamos hablando de habilidades como la empatía, la asertividad, nociones sobre la motivación con todo lo que ello conlleva, ¿no?, la gestión de conflictos, la capacidad para dar un feedback adecuado, también la capacidad de liderazgo y el trabajo en equipo y muchas otras, que luego comentaremos alguna más. Existe también el error de pensar que todos estos rasgos o cualidades de alguna manera son innatos, es decir, que nacemos con ellos. La realidad es que no es así, al menos no del todo. Las habilidades sociales, como cualquier habilidad, como la palabra dice, son aprendidas y desarrolladas con la práctica. Entonces, ¿dónde está la dificultad o problema? Precisamente en esa dimensión llamada práctica. Habilidad, de alguna manera, viene de la palabra hábito. ¿Y qué es un hábito? Bueno, pues una definición podría ser algo así como la repetición miles de veces de un gesto, de una actividad, de una tarea o de una actitud. Tenemos ejemplos en la vida diaria de aspectos de nuestra vida que se han convertido en hábitos y que ni siquiera casi tenemos que pensar en ellos para realizarlos. Puede ser el ejemplo de cuando conducimos. Si recordamos cuando aprendimos a conducir, pues era todo un caos, ¿no? Teníamos que nos faltaban manos, pies, ojos. Sin embargo, ahora, si lo hacemos habitualmente, conducir es un acto que no tenemos que pensar en ello para realizarlo. De la misma manera que ir en bicicleta o actividades de la vida diaria como puede ser cepillarse los dientes. Son gestos que ya casi lo hacemos sin pensar. Bien, cuando decía que no era del todo así, me refería a que si bien las habilidades sociales, como ya he dicho, son aprendidas y no innatas, la realidad es que su desarrollo o carencia tiene que ver con aprendizajes que se instalan en forma de tendencias muchas veces desde nuestros primeros años de vida. Es decir, no recordamos que cuando aprendimos y pensamos. Por eso pensamos que siempre fuimos así, ¿no? No es así. Lo aprendimos desde niños, muchas de las habilidades, y lo que hemos hecho ha sido reproducirlas, internalizarlas de tal manera que sentimos que las hemos tenido siempre ahí. Bien, con respecto a la formación en competencias de liderazgo en la empresa privada, en la empresa convencional, podemos decir que son múltiples los programas, contenidos y formatos que las diferentes empresas y consultorías de formación ofrecen y que apuestan para preparar a sus mandos en las diferentes competencias. La idea que subyace a la hora de solicitar formación en este tipo de cosas es la de invertir en la capacitación de los mismos para evitar derivas negativas de los equipos, de los grupos de trabajo, entendiendo que un buen liderazgo va a ser rentable y productivo a medio y largo plazo. De ahí esa inversión en formación de este tipo. Como señalábamos, si bien van a ser variadas las propuestas que se ofertan, basta con revisar los contenidos que las diferentes consultoras ofrecen en sus temarios para entender que básicamente las propuestas en competencias de este tipo son similares y comunes. A modo de ejemplo, revisando cualquier programario, los temas que se ofertan tienen que ver con la gestión efectiva del tiempo, gestión de equipos de alto rendimiento, liderazgo situacional, trabajo en equipo, empoderamiento y desarrollo del liderazgo, gestión emocional del cambio, gestión del cambio para managers, cohesión de equipo para managers, habilidades para la gestión de conflictos. En definitiva, estamos hablando de una serie de competencias que en muchas ocasiones lo que se hace es cambiarle el nombre o renombrarlo de otra manera
pero en definitiva se centran en el tipo de habilidades que hemos nombrado al inicio. Así, todas estas habilidades, bueno, tienen que ver también con un aspecto que ya llevamos años escuchando en los entornos educativos, que es el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? De un modo genérico, los resultados en cuanto a la consecución de objetivos yo creo que no son cuestionables. Y formar a los gestores de equipos compensa. Aunque, por otro lado, también hay que decir que no todas las propuestas van a tener el mismo calado y van a generar un aprendizaje sólido y sostenido en el tiempo. Ahora explicaré un poco más detalladamente esto. Así, las que podemos considerar de mayor impacto tienen que ver generalmente con propuestas más personalizadas, cercanas al coaching individual, por la capacidad que tienen de ajustar mejor a las necesidades concretas, teniendo en cuenta las fortalezas y puntos fuertes de la persona e incidiendo, por otro lado, en las debilidades y necesidades de mejora. Disculpad. Por ejemplo, en un programa un ejemplo podría ser en un programa individual en el que yo estoy formando a una persona y si detecto que esa persona ya tiene un nivel, por ejemplo, de asertividad importante, bueno, seguramente tendré que incidir en algunos aspectos, pero no tengo que poner un especial hincapié en trabajar la asertividad en esa persona, ¿no? Perfilar algunos elementos. Por otro lado, una propuesta cercana a la formación, y esto ya conecta más con la intervención social, sería lo que podríamos denominar supervisión profunda. Es decir, unas propuestas personalizadas, individualizadas, cercanas, en este caso, desde el enfoque en el que yo trabajo, el coaching, y a la vez también relacionadas con la supervisión, tanto individual como grupal. La misma se muestra altamente interesante porque va a ayudar a la persona a gestionar aspectos vinculados con todo el contenido, llamémosle, enlazamos un poco con la psicología, proyectivo, ¿no? Con todas las transferencias y contratransferencias que se van a generar en entornos relacionados con el contacto con las personas cuando este es cercano y profundo. Si además de esto sumamos situaciones individuales complejas que van más allá del entorno laboral y que hay que tener en cuenta porque si no van a afectar al mismo, la supervisión en este caso se hace muy interesante. Entrando ya en la formación de lo que sería competencias socioemocionales en el ámbito concreto de la intervención social, que sería el campo en el que yo ahora más desarrollo mi labor, lo primero que podemos decir es que las empresas y entidades del ámbito de la intervención social, lógicamente, no están exentas de las tendencias formativas de otros sectores, ¿no? De la formación en temas de liderazgo y las habilidades socioemocionales. Desde ahí, cada vez, este tipo de formación tiene más peso y calado en las mismas. Mi experiencia como docente y supervisor de equipos del sector así me lo muestra. Otro aspecto interesante a destacar es que en el caso concreto de los profesionales de la intervención social, podemos presuponer que estas competencias sociales quizás han podido ser tenidas en cuenta en su preparación académica. Si bien es cierto que la formación recibida por los mismos durante su periodo de instrucción generalmente se va a centrar en adquisición de conocimientos más de contenido teórico y metodológico, que aunque lógicamente van a proporcionar al profesional un marco de referencia necesario e imprescindible para su trabajo, yo creo que lo podemos considerar insuficiente, debido a que aquí hay determinadas habilidades cuyas carencias van a emerger sobre todo en el desarrollo de la práctica profesional, ¿no? Es donde se va a mostrar qué elemento debería de abordar. Así, la adquisición de este tipo de competencias va a ser más importante si cabe, principalmente porque el objeto de trabajo de los mismos, es decir, en el ámbito de la intervención social,
vamos a trabajar con personas en situación de exclusión y vulnerabilidad, con una serie de problemáticas múltiples que van a requerir del profesional, en muchas ocasiones, el manejo de situaciones personales complejas. No solo estamos dirigiendo a personas, sino estamos dirigiendo a personas que presentan una serie de problemáticas importantes. A todo esto hay que sumar lo que llamaríamos el factor intrapersonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en todo momento estamos hablando de competencias que van a ser adquiridas por los profesionales que dirigen o asesoran a personas, con el objeto de utilizarlas en su trabajo como recurso. ¿Para qué? Pues en ocasiones para resolver conflictos, para aprender a escuchar activamente, para ser más empático con la situación de las personas con las que se trabaja, para acompañar, asesorar, orientar, ser asertivo también ante situaciones que lo requieran, etc. Es decir, de alguna manera son habilidades en las que me van a servir a mí como herramientas para poner en práctica. Me van a servir para realizar mejor mi trabajo. Pero hay otro aspecto que en pocas ocasiones siento que se tiene en cuenta y se incide sobre ello. Es lo que he nombrado hace un momento como factor intrapersonal. Los aspectos que incluyen son una serie de parámetros que afectan al profesional de acompañamiento a nivel interno. Situaciones que les pueden conectar con temas propios, ¿no? Es como, en ocasiones yo voy a estar trabajando con personas y algo de lo que esa persona muestra, pues tiene que ver con aspectos de mi vida, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente va a repercutir en mi higiene mental o en mi salud mental, en forma, en ocasiones, de estrés, burnout, agotamiento. Estos aspectos, lógicamente, suelen ser difíciles de manejar por un formador o director de un equipo. Y en la mayoría de ocasiones, las personas que los viven o padecen los va a gestionar como puede. A veces fuera del ámbito laboral. Yo he trabajado con personas que en su trabajo tenían una serie de problemáticas o les costaba afrontar una serie de cosas y abordábamos desde el coaching o a nivel, vamos a llamar, terapéutico. En otros aspectos, la persona lo comparte con el resto del equipo, compañeras, compañeros, pero generalmente no son contemplados en los procesos de aprendizaje de la persona o del equipo. En los entornos sociales, en los entornos de intervención social, quizás el hecho de que en la mayoría de ocasiones estemos hablando de profesionales con una formación relacionada con la psicología, la educación social, el trabajo social, la pedagogía, etcétera, esto puede llegar a generar la creencia de que determinados temas personales están superados por el hecho de ser psicólogo, ser trabajador social, ser pedagogo o ser educador. O que se pueden tener suficientes recursos propios para afrontarlos y se dan por supuesto. Nada más lejos de la realidad. Nuestra formación superior en estos temas suele ser poco vivencial y práctica. Desde mi punto de vista, uno de los, vamos a llamar, riesgos o peligros de la formación reglada tiene que ver con desvalorizar lo práctico y vivencial. De alguna manera siento es porque no es demasiado cuantificable y evaluable. De ahí se pone más el peso en lo teórico, en lo evaluable, porque de alguna manera también es más cómodo, creo. Como ejemplo, en otro sentido, esta mañana, en la asignatura que imparto en el grado universitario de Trabajo Social sobre habilidades sociales, adelantaba y pedía disculpas al alumnado precisamente por el tema de la evaluación, ¿no? A la hora de evaluarlos. De alguna manera lo que les he pedido es que asistieran a las clases y las recibieran sin pensar en que luego van a ser evaluados. ¿Por qué evaluadas? Porque ese objetivo nos puede alejar del aprendizaje. Estoy convencido, y además así se lo he transmitido, ¿no? que seguro que quien más aprenda la asignatura no va a ser el que mejor nota saque al final, de acuerdo al sistema de evaluación. Y de eso es difícil desprenderse. Hay otros, a nivel universitario nos encontramos con ejemplos que van un poco también en esta línea, ¿no? Y que buscan tener en cuenta eso. Por ejemplo, en la Universidad Ramon Llull, Barcelona,
Hay una asignatura en el doble grado de Educación Social y Trabajo Social que tiene que ver con técnicas de entrevista. Bien, pues en la misma lo que se presenta es una propuesta que incluye esta formación en lo que hablábamos de competencias emocionales. La hipótesis de trabajo es que los profesionales de la acción social deben de ser reflexivos, es decir, que tiene que haber una práctica, llamémosle reflexiva, de autorrevisión, ya que viven situaciones complejas, que contienen componentes emocionales que añaden dificultad a las propias inherentes a la situación. Esto genera contradicciones, dilemas, por lo que la racionalidad técnica es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Vemos que va en la misma línea. Así, un artículo, una referencia de Rosa Riveras, Navarro Segura y Vilar, nos aporta el potencial del coaching como herramienta de trabajo en la formación de estudiantes de este ámbito, ¿no? La formación de competencias emocionales de educación social y trabajo social. Bien, a esto me refiero. Antes que nuestro título o currículo académico, que es necesario, que nos da bagaje, que nos da marco teórico de referencia, somos personas con vivencias y sobre todo con temas y heridas abiertas que no tenemos la obligación de tener solucionadas. Es decir, que yo voy a trabajar con personas con determinadas carencias y no tengo que tener todos mis temas vitales solucionados. Pero sí que es interesante que los tenga revisados al menos, para ver dónde tengo que incidir o dónde puedo tener cuidado o dónde tendría que poner especial celo en no afectarme demasiado. No sé si el lenguaje que estoy utilizando es adecuado y os puede liar un poco, pero luego cualquier duda que tengáis yo la intentaré solventarla. Bien, la formación en competencias emocionales va en esta línea y precisamente favorece la implementación de esas habilidades sociales, de alguna manera tan necesarias para el desempeño de nuestro trabajo. Pese a todo, esta formación en competencias emocionales, si ponemos la mirada en solo la formación, per se, tal y como se plantea habitualmente, por muy práctica que sea, quizá podemos considerarla también insuficiente. Cuando estas situaciones de las personas con las que trabajamos en el ámbito de la intervención social nos conectan con asuntos propios profundos y en mayor o menor medida que no los tenemos resueltos. Así, de alguna manera, también considero indispensable y básico que, sobre todo en el ámbito de la intervención social, la formación puede incluir aspectos que además de las competencias mencionadas, ¿no? La adquisición de habilidades sociales, se incluya la revisión y supervisión de elementos que pueden interferir en la dimensión profesional y también en la vital. De alguna manera, lo que estoy planteando es que dentro de la formación en competencias, la supervisión, en la medida de lo posible, forme parte de los procesos formativos. ¿Por qué? Porque siento que no contemplarlos y abordarlos puede generar a medio y largo plazo situaciones indeseables como las que ya he mencionado, ¿no? Estrés, agotamiento, burnout. Y me voy cargando de una serie de elementos que tienen que ver con el tipo de relación que yo tengo con la persona y todo lo que se me genera, pues todo eso va a repercutir lógicamente en mi salud mental y a la postre en mi modo de trabajar. Y si no es así, en todo caso van a limitar bastante nuestra actuación, nuestra intervención. Bien, en este sentido, la supervisión profesional profunda siento que puede ser un elemento complementario a la formación. Creo que esto puede favorecer la canalización y gestión de todo ese contenido interno, ¿no? Este nivel de supervisión. He entendido que también hay muchos modos de supervisar y habría que revisar mejor a qué me refiero cuando hablo de supervisión. Por eso pongo la palabra
el apellido supervisión profunda, ¿no? Se puede pensar que esto de alguna manera enlaza con procesos relacionados con la psicoterapia, alejados del ámbito de la intervención social. Nada más lejos de la realidad. En el ámbito de lo social tenemos muchos casos, muchas situaciones, muchas referencias teóricas que hablan sobre el tema. Poner un ejemplo, concretamente en el trabajo social existe lo que llamamos el trabajo social clínico, en el que en determinados lugares, dentro del currículo formativo, además es necesario e imprescindible elaborar o pasar por procesos de supervisión individual y grupal, precisamente para dotar al profesional de conocimientos y herramientas que le ayuden a gestionar estos procesos. Llamémosle transferenciales y transferenciales, que aparecen en el trabajo con problemas, en el trabajo con personas con problemas, con multiproblemáticas, ¿no? Con personas en este sentido, aquí en España, concretamente tenemos una supervisora y profesora de trabajo social muy especializada en el ámbito de la supervisión, Carmina Puig, que plantea la necesidad de incluir la supervisión profesional como espacio de aprendizaje de los profesionales de lo social en general. Así, desde su punto de vista, la supervisión se muestra especialmente útil para hacer frente a la complejidad actual y en particular también para cuidar de los profesionales y las organizaciones. En el contexto actual, caracterizado por la incertidumbre profesional y de las organizaciones, constituye la supervisión una oportunidad excelente para la reflexión y el pensamiento. Esta debe orientarse desde una posición de análisis, como un metatrabajo situado entre la formación y el apoyo a la práctica. Ahí es la clave, ¿no? Es como supervisar, no entraría dentro del ámbito específico de la formación, pero sí está a caballo entre la formación y el apoyo a la práctica. De alguna manera esto nos va a permitir aprender a identificar, analizar y comprender la dinámica tanto de las organizaciones como de las personas, como de los posicionamientos también en el sistema institucional y profesional, y los efectos que esto tiene sobre la tarea y los usuarios. La supervisión también ofrece un espacio colectivo de apoyo para superar situaciones de presión y dificultad que son las que vivimos a diario en el ámbito de lo social. En relación al tema, incidiendo un poco más en el tema de la supervisión, otros autores como Cano, Caparrós también aportan referencias sobre la necesidad de la supervisión profesional en los profesionales de la relación de ayuda. Una supervisión grupal también en la que suelen aparecer aspectos individuales que, al ser compartidos y abordados, inciden en el aprendizaje de todos. Es decir, que cuando estamos trabajando en equipo y realizando una supervisión, seguramente van a aparecer emergentes en personas, en individualidades, sobre temas vitales concretos de esa persona. Quizás no los estemos viviendo nosotros en ese momento, pero seguro que en algún momento de la vida los hemos vivido o es posible que lo vivamos. Es decir, que todos aprendemos de todo, ¿no? Y de cualquier tema que emerja. Por ir concluyendo, decir que la experiencia nos muestra, al menos la mía propia y la de las consultoras de formación con las que colaboro o he colaborado, que las propuestas formativas que combinan esta formación en competencias emocionales como a colectivos profesionales que desarrollan su actividad profesional, es decir, las experiencias de las que estoy hablando pueden ser tanto de un centro de menores como de un centro de personas con enfermedad mental, profesionales que trabajan con adicciones
o en ocasiones colectivos específicos a través de un colegio profesional, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales. De alguna manera, este tipo de propuestas son recibidas con interés y con necesidad, ¿no?, por parte de los mismos. Además, se puede confirmar que cuando las personas participan en este tipo de procesos formativos, generalmente los viven como una puerta que se abre, ¿no?, comenzando a verlo como una necesidad constante de formación continua. Es decir, se entiende, uno se da cuenta que la formación en este tipo, que la supervisión sobre todo, no es algo que voy a un curso y he aprendido, ¿no?, ya he supervisado, no. De alguna manera se convierte como en una herramienta en la que continuamente, si pudiese ser en el propio equipo de trabajo, sería lo ideal, me va a servir para ese aprendizaje, para esa revisión continua. También, no solo los profesionales que reciben la formación, sino también los directores y coordinadores, el feedback que nos muestran es que la mejora, en este sentido, ¿no?, los resultados se plasman tanto en el bienestar personal de los componentes de los equipos como una repercusión también en la calidad, ¿no?, del trabajo que se realiza. Y bien, poco más. Muchas gracias. Y ahora estaría dispuesto a contestar dudas, aclaraciones sobre cualquier aspecto de mi comunicación que consideréis interesante. A ver, Daniel pregunta cómo son los procedimientos de supervisión que mencionabas. ¿Qué modalidad se emplea? Vale. Bueno, hay diferentes modalidades de supervisión. En mi caso, digo que vengo del trabajo social clínico. Me he formado en diferentes corrientes relacionadas con psicoterapias humanistas, en este caso con Gestalt, con terapia breve estratégica. Entonces, de alguna manera, yo considero la supervisión como un espacio de reflexión, de afrontar, de abordar temas que tienen que ver con contenido interno. Es decir, te puedo poner, no sé si un ejemplo para entender. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con una persona adicta, si yo en mi vida personal, en mi historia personal, he tenido alguna situación de algún familiar cercano o algo propio vinculado a las adicciones, si yo eso no lo he elaborado de alguna manera, seguro me va a afectar, ¿no? Entonces yo soy un defensor de la supervisión profunda, supervisión clínica, llamaríamos. No tanto de una modalidad o un modelo concreto, sino más algo que yo he hecho ad hoc, ¿no? Es como base a mi perfil. No sé si respondo a tu pregunta, Daniel. Brava Estudio dice, gracias. Instituciones referentes en materia de formación profesional en el tema. Bueno, aquí en España yo conozco a varias consultoras y sé que hay también varias consultoras con las que yo he colaborado que tienen programas de competencias de este tipo, competencias de liderazgo, no tanto relacionadas con el ámbito de lo social, sino en genérico para empresas. Te podría dar algún nombre. No sé si puedo dar mi correo también y lo voy a poner aquí si alguno quiere consultar conmigo algún tema concreto. Disculpad. Directamente os podéis poner en contacto conmigo. Hay también formación en supervisión aquí en España, en modelo no tanto de supervisión clínica, pero que sí que aborda muchos aspectos relacionados.
y está concretamente aquí en la Universidad de La Rioja y en Navarra, aquí en España. ¿Alguna pregunta más? Disculpar no sé, a veces me siento un poco caótico cuando estoy explicando este tipo de cosas, un poco, pero bueno. Lo dicho, estoy a vuestra disposición para cualquier tema que consideréis. Eh, Responder a cualquier pregunta a nivel particular con el correo. Y si os parece, si no hay nada más, pues vamos a dar por concluido la sesión. Pues lo dicho, muchas gracias por haber pensado que algo de lo que podía hablar os podía servir para algo y espero que haya sido así. Si venís por Valencia, no dejéis de contactar conmigo. Un cordial saludo y desde aquí buenas tardes, buenos días a los que estáis allá al otro lado o buenas noches, no sé si alguno habrá en otro lugar. Gracias por todo. Adiós.